Porque justamente nosotros lo que vamos a hablar es identificar, hablábamos de tomar decisiones, de empoderarnos, ¿no? Pero también de identificar esas barreras invisibles, que fue lo que salió cuando estuvimos hablando y conversando. Y antes de arrancar, quiero que hagan un ejercicio, todos, ustedes también. Vamos a cerrar los ojos. Cierren los ojos, yo no porque tengo que trabajar, pero ustedes sí. Quiero que cierren los ojos, que respiren, que se sientan integradas con todo este grupo humano de mujeres. Hay hombres también, que está alucinante. Yo soy pro equipos mix. Pero quiero que identifiquen y que hagan un trabajo. No les vamos a pedir que lo compartan aquí. Si lo quieren compartir después en el coffee break, estaría buenísimo. Que piensen realmente y visibilicen en un momento personal o en un momento profesional una barrera, un momento donde ustedes sintieron que fueron un aporte a un cambio de paradigma, un aporte a un cambio cultural. En mi caso particular, y esto salió gracias a Magdalena en las charlas previas, identifiqué que, por ejemplo, yo no me dejaban ir al viaje de cuarto. Yo tengo 48 años, tampoco soy del siglo XIX, pero no me dejaban ir al viaje de cuarto. Y gracias a mi hermano mellizo, que dijo, mirá que María no viaja sola, viaja conmigo, me dejaron ir. Y después también en mi primer programa de televisión, que hice todos mis embarazos en televisión, el primero no me lo mostraron y lo pasé muy mal. Realmente pasé muy mal estar al aire durante 9 meses sabiendo que no estaba permitido que a María le mostraran de acá para abajo. Y cuando me propusieron de vuelta la segunda temporada de ese programa que estaba haciendo, les dije, yo estoy embarazada de vuelta y lo quiero disfrutar. Y si ustedes no me van a dejar disfrutar de este embarazo, yo tomo la decisión profesional de retirarme. Y por suerte me dejaron disfrutar mi embarazo y ahí se creó un cambio cultural. Yo no era consciente en ese momento, no fui consciente, fui una demente, porque tenía que trabajar, pero no quería hacerlo en detrimento al disfrute de un embarazo que sabemos hoy en día, ¿no? Lo intuitivo, las connotaciones que tiene. Yo soy el primero, ahora no el segundo. Siempre me asombrás con tus cuentos. Claro, el segundo le pedí por favor que quería disfrutarlo, que si no, de ninguna manera me quedaba en mi casa, porque pasé muy mal. Pasé realmente muy mal. Así que estas cosas son importantes. Por eso cuando les pedimos que ustedes, nuestro panel, comparta esas barreras invisibles. Lucía, empecemos contigo. ¿Lo tenés ahí presente alguno? Sí. A ver, creo que personalmente son... Y cuando hacemos este ejercicio, lo hablábamos cuando preparábamos la charla, muchas veces minimizamos la mayoría y creo, y quizá personalmente, que es la forma también en que logramos con eso no angustiarnos y todos los días sentir que somos poderosas como lo somos. Creo que barreras hay miles, por ahí decían cuando cocinás y al mismo tiempo hablas por teléfono, pero después son grandes y aprendés a llevarlos a un partido y mirar y estar ahí, pero al mismo tiempo conectado con otras cosas, ¿no? Y creo que esa capacidad de hacer mucho es fantástica porque es la que nos lleva a donde estamos, pero también a veces nos cobra, ¿no? Alguna cosa de cerrar los ojos y conectar, como acabas de decir, cuántas veces lo podemos hacer y cuánto lo hacemos. Si nos vamos a lo organizacional, las barreras son enormes y de hecho y lo hemos hablado también, hay estudios que muestran que las barreras nos las ponemos y nos las pone la organización con sesgos que ni somos conscientes. El otro día leí un estudio donde mostraba que una de las razones por que las mujeres no llegan a ciertas posiciones es porque la forma de proponer la posición hacia una mujer normalmente no es tan tentadora como cuando se la proponga un hombre, porque asumo que muchas de esas cosas que tiene la posición le va a jugar en contra en su vida personal. Entonces, como por ejemplo viajar, hacer cosas hasta ya lo cuento diciéndote todo lo que seguramente sea complejo. Y así, ¿cuántas? ¿No? Hablamos de estos sesgos invisibles, hay muchos que son visibles, otros invisibles. Hablábamos de la cuota el otro día y la realidad es que sabemos que como organizaciones hay mucho para hacer, para ir rompiendo esas barreras que, como decíamos, son personales. Muchas asumimos que están ahí, las vamos a romper y queremos construir una sociedad distinta, pero por otro lado también son organizacionales y de a poco hay que ir rompiéndolas también, visibilizándolas primero, ¿no? Virginia, en tu caso, porque tenés ahí identificadas algunas barreritas que pueden ser las personales como yo. Yo gracias a mi mellizo me fui a Bariloche y tengo la foto del viaje de cuarto. Por suerte. Tal cual. Barreras hay un montón y creo que a lo largo de nuestras carreras profesionales todos hemos vivido ¿no? grandes barreras y oportunidades. Tengo ejemplos identificados en los que las barreras estuvieron,
pero principalmente ¿no? como ese sesgo que también tenemos nosotros en decir, bueno, nos cuesta a veces pensar en esas barreras, ¿no? Nos cuesta visibilizarlas y tangibilizarlas. Yo recuerdo que la primera posición que me dieron de responsabilidad, yo estaba embarazada de 8 meses. ¿No? Y decir, bueno, qué emoción, o sea, y qué suerte que esto no fue una limitante. Pero hoy con perspectiva digo, no fue una limitante, pero sí hubo un esfuerzo inmensamente adicional, ¿no? en esa maternidad, en esa licencia maternal, en el que los tiempos fueron distintos, en los que el esfuerzo fue enorme, en el que seguramente la situación hubiese sido diferente si esas limitantes, sesgos, barreras, hubiesen estado trabajadas desde otro lugar, ¿no? Eso es como algo que yo identifico súper fuerte dentro de mi carrera profesional, porque además era la primera posición de gran responsabilidad. Bien, ¿cómo hemos avanzado igualmente, no? Yo lo miro porque hay muchas chicas jóvenes aquí, sepan que hemos remado. Pamela, en tu caso, ¿alguna barrera personal? Sí, decenas o miles, ¿no? Depende, creo que antes eran más directas. Recuerdo hace 5 o 6 años, ya no hace tanto tiempo, en una entrevista de trabajo, antes de entrar me hacen llenar un formulario con mis datos básicos, incluyendo una pregunta de si estaba embarazada o pensaba estar embarazada en ese año. Y obviamente, increíble, ya automáticamente perdí ganas de ingresar a esa organización. Creo que hoy las barreras son mucho más sutiles, lo cual hace que sea más difícil de quebrar, ¿no? Entonces me imagino un montón de reuniones donde sos la única mujer y entonces es difícil conectar con las personas porque no vi ese partido de fútbol o no jugué al tenis contigo o no me tomé el whisky en el asado. O cuando directamente un poco te excluyen de alguna posición porque dan por sentado que pueden interesarte. Entonces, bueno, creo que cada vez son más sutiles, por suerte, por un lado, pero por otro lado también las hace más complejas de atacar. Eso que decís es una gran verdad. Y Magdalena, bueno, yo tengo para citarte en el libro, que también la tenemos aquí, está en la página 103. Y Magdalena arranca, ¿no? Arranca escribiéndose, quiero contar esa carta a vos misma, que está buenísima. No la voy a leer toda, pero porque quiero que vos me cuentes, porque justamente identificando esas barreras invisibles, haciendo ese trabajo, estamos también ayudándolos a ustedes, a todas nosotras, a pensarlas y repensarlas, porque son las que no vemos. Y las investigaciones, ¿qué dicen con esas barreras? Hablemos de la tuya primero. Bueno, creo que hay mucha referencia de las barreras y los obstáculos personales que tienen que ver con la maternidad, ¿no? Salió acá porque es lo que nos diferencia sobre todo a las mujeres de los hombres, que somos quienes llevamos ese embarazo los 9 meses y la carga que hay. Entonces, yo también soy de la generación de quienes iban a una entrevista de trabajo, te preguntaban, ¿y vas a tener hijos en el corto plazo? ¿No? Por suerte, hoy en día esas cosas ya no son políticamente correctas y han disminuido. Pero hablando sobre la evidencia, sobre los datos, sobre el análisis de la realidad, tenemos varios estudios desde ONU Mujeres que concluyeron que para los hombres el desarrollo profesional, las oportunidades y los obstáculos en el mercado laboral dependen exclusivamente de la dinámica del mercado laboral. Pero ¿qué pasa para las mujeres? Obviamente, su desarrollo profesional y los obstáculos y sus avances dependen de la dinámica del mercado laboral, ¿no? Oferta, demanda, condiciones de trabajo. No es lo mismo en recesión que en un boom económico. Pero para las mujeres hay otro factor que es crucial para su desarrollo profesional, que es la dinámica familiar. Eso está estudiado. Y les voy a poner un solo ejemplo y con datos concretos de Uruguay. Si tomamos la población entre 18 y 49 años, vemos que la tasa de participación de los hombres en el mercado laboral es de un 98%. O sea, prácticamente todos trabajan de manera remunerada. Y si miramos a las mujeres, la tasa de participación en el mercado laboral es de 86%. Ya no todas trabajan, pero disminuye drásticamente a medida que van del número de hijos que tienen. Si no tiene hijos, es un 86. Si tiene un hijo, es 81. Si tiene 2 hijos, 77. Si tiene 3 hijos o más, 65. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que es muy diferente para los hombres que para las mujeres los factores y las causas que potencian el desarrollo profesional?
cómo dependemos de nuestras dinámicas familiares, que no es solo la maternidad si tenemos hijos o no, también cuando nos separamos, también cuando fallece tal vez alguna abuela, abuelo que se encargaba del cuidado de nuestros hijos, porque seguramente todas quienes estamos acá tenemos muchas más posibilidades a veces de contratar o subcontratar el tema de los cuidados, pero hay otras mujeres que no tienen esas posibilidades. Entonces, estamos totalmente atadas a esa dinámica familiar. Por eso creo que es sumamente importante poder trabajar de la mano con los hombres, con las empresas, en poder transformar esa cultura que siempre sobrecarga a las mujeres en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y con las tareas de responsabilidad. Una cuestión que también puede llegar a ser hasta una oportunidad para diferenciarnos después en perfiles de liderazgos, pero vamos primero con... Esa la vamos Una sola cosa, que pensando en estos datos, si lo llevamos a lo que pasó en la pandemia, la pérdida de posiciones de mujeres en el mercado laboral fue muchísimo más grande que los varones porque tuvieron que quedarse cuidando, no se recuperaron y está medido que perdimos años y décadas del avance que habíamos tenido en encontrar esa igualdad o querer encontrarla, con lo cual evidentemente también nos deja vulnerables a momentos sociales complejos. En las mayores crisis son los que más se resienten. Pamela, contanos cómo es que surge el Hack the Gap y el Board de Inclusión de Pedido Ya. Buenísimo. Hack the Gap es una red de voluntarios y voluntarias de Pedido Ya que surge en un Día de la Mujer hace 3 años y medio. Decidimos armar este grupo para fomentar la diversidad e inclusión en la organización. Rápidamente nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos atacando solo diversidad de género, que era clave ampliarlo a otras diversidades, diversidad sexual, de nacionalidad, de rango etario, de discapacidades. Le fuimos dando gobernanza, un organismo, un board, digamos, yo soy la presidenta, armamos grupos de trabajo que vamos renovando cada 6 meses. Y bueno, lo que trabajamos mucho en sensibilizar, visibilizar los temas, educar, hacemos acciones tipo mentoría. Bueno, la verdad que está muy bueno, pero no deja de ser de voluntarios. Entonces, después hicimos un camino paralelo un poquito más tarde, hace más o menos un año. Empezamos a ver como organización que nos estaba costando romper esta brecha de género en posiciones de liderazgo. Y nos dimos cuenta con observaciones como nos está costando reclutar, nos está costando el desempeño de las pocas mujeres senior que hay, no están descollando, entonces cómo van a ser las próximas C-level, digamos. Y también empezamos a mirar con más atención datos. Pedido Ya es una organización 100% data-driven, y nos dimos cuenta que de género no teníamos tantos datos. Entonces empezamos a mirar más de cerca el pay gap, las brechas, etc. Y bueno, nuestro gran aprendizaje fue, esto no puede depender de buenas voluntades individuales. Tenemos que tener un espacio institucional para atacar el tema, tiene que tener foco, tiene que tener sponsorship senior. Entonces este board, digamos, lo dispara a nuestro CEO y después lo integramos 6 mujeres y 5 hombres, los más senior de la organización. Y básicamente hemos venido trabajando en este último año en iniciativa, primero en diseñar nuestros principios de diversidad e inclusión. ¿Qué es para nosotros ser diverso e inclusivo? ¿Qué cosas estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué cosas no? Y después empezamos a reformar nuestros procesos y nuestras estructuras. O sea, hay que cuidar la óptica de género desde el reclutamiento hasta la evaluación, hasta la capacitación, hasta que sale la persona. Y bueno, eso es un poco lo que busca el board. Bien, Lucía, hablábamos de sesgos hace un ratito. ¿Cómo identificamos los sesgos no consistentes? Esos sesgos que están enquistados en el ecosistema cultural de las empresas. Por más que uno respira un cambio cultural, pero hay cosas que están. Sí, seguro. Y creo que también, es importante entender que las organizaciones no están aisladas de la sociedad. No. Empezamos en un contexto de sociedad y de empezar a formar nuevas generaciones distintas. Yo creo, y por lo menos veo a mi hijo que tiene 11 años hoy, y realmente siento que va a ser un hombre muy diferente a lo que son las generaciones en las que quizá nosotros convivimos laboralmente, que realmente entienden
el hombre y la mujer desde otro lado y creo realmente que eso va a ser un cambio. Entre medio, evidentemente tenemos que acelerar lo que es ese avance organizacional, porque de lo contrario vamos a dejar organizaciones que para que cuando lleguen esas generaciones van a tener que deshacer mucho para hacer de vuelta. Los sesgos, hoy por hoy, la forma o las herramientas que tenemos, y por ahí lo decían en el panel anterior, hay que medir, hay que generar acuerdos, porque de lo contrario no vamos a ver, y lo que tenemos que visualizar más que los sesgos son las consecuencias que esos sesgos hoy nos están trayendo. Con lo cual, realmente las organizaciones que están dándose cuenta que ni siquiera son conscientes de los sesgos que tienen, lo que hacen es empezar a entender que hay mediciones necesarias, que hay acuerdos que hay que generar a nivel organizacional, pero con nombre y apellido. Eso implica que como líder, cada líder es responsable de determinadas acciones, sea mentorear, sea generar un pipeline donde realmente está allí una diversidad real. Si no empezamos a contar con ciertas metas reales y con consecuencias de no conseguirlas, difícilmente logremos avances. Hay algo también bien importante y tiene que ver con el impacto económico que hoy tiene en nuestras organizaciones no ser diversos. Hablábamos recién, y hay estudios puntuales de lo que pasó post pandemia, cuando las mujeres salieron del mercado laboral y de las organizaciones, se vieron reducidos ciertos niveles de compasión, ciertos niveles de vulnerabilidad en los equipos que hicieron que el impacto realmente económico fue grande. Entonces, el empezar a ser conscientes también que cada cosa que no hacemos está generando un impacto es otra de las formas de realmente empezar a tener cosas concretas para accionar. Luego, sesgos, lo decíamos, desde el momento en que yo te propongo un ascenso, pero te lo pinto como que, pobre de ti, lo que va a ser tomar esto... Te estoy matando con esta promoción. Exacto, pero igual te lo digo porque somos una empresa diversa, con lo cual tengo que invitarte, pero desde ese momento hasta el momento que asumamos, va a seguir costándonos un poco más, por lo menos por unos años. Hablábamos, yo viajo mucho, salgo de reuniones con colegas, amigos que sé que son grandes padres y que les importa muchísimo su vida familiar, pero cuando salimos, la que está chequeando a ver si todo lo que tenía que suceder a países y países de distancia pasó, soy yo, y tengo un hombre hermoso en mi vida que se ocupa de todo también, pero estamos hay casilleros designadas que igual no, diferentes y creo que eso... ¿A qué hora sale? Es como que no. Todo, hicieron todo, ¿no? ¿Cómo puedes...? Con lo cual, no es sencillo, si no todos lo hubiéramos hecho ya, pero sí es una combinación de asegurarnos que tenemos métricas, que lo tomamos en serio, que somos responsables, que asignamos responsabilidad a quienes tienen otras responsabilidades en la organización y visibilizamos de a poco ese esfuerzo que tiene que ser hecho para apoyar también y acompañar desde otro lado. Virginia, ¿cómo trabajan en L'Oréal Group en el tema de equidad de género en la parte más alta de la organización? Bueno, en L'Oréal tenemos una particularidad, ¿no? Es una particularidad por nuestro métier, ¿no? Digamos, son 20 marcas muy atractivas en las cuales nuestro reclutamiento obviamente llama mucho la atención a las mujeres y eso hace que nuestra dotación sea 100% femenina. 100% no, pero que tenemos una dotación en la cual hoy nuestra población es ampliamente femenina. Esto sucede que cuando vamos creciendo a niveles, escalando dentro de la organización, en Uruguay existe una particularidad y podemos decir que hoy en la región venimos trabajando con una fuerza muy grande sobre los temas de género. En Uruguay tenemos la particularidad que el directorio está conformado por la mitad más uno de mujeres, donde hemos tenido el placer de lograr que mujeres estén en posiciones que tradicionalmente han sido de hombres, ¿no? Como la dirección de tecnología. Y eso realmente es un trabajo que se viene haciendo pasito a pasito y construyendo de a poquito. Eso también se ve a nivel región, ¿no? A nivel región, en este último periodo tenemos la primera directora de zona, mujer, en el mundo,
¿no? Lo cual realmente habla de que estamos pisando firme y trabajando sobre bases firmes, ¿no? Obviamente que este camino a nivel país se viene construyendo desde hace unos años. Bueno, hoy Fer decía que veía caras conocidas y nos ha acompañado en este trabajo de empezar a construir y hablar sobre la temática ya hace unos años. Así que, digamos, hay un trabajo súper fuerte y que, además, por tener la dotación tan grande femenina, obviamente que es un compromiso que se multiplica, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, hablaba recién, Lucía, sobre justamente, bueno, ahí viste el vacío, ¿no? Me quedé pensando en eso de los liderazgos femeninos. Bueno, justamente los liderazgos femeninos, la importancia que tienen, identificar los perfiles, ¿verdad? Y qué importante, me había quedado con lo de la pandemia, de cómo se resintieron los grupos porque faltaban esos elementos que lo tiene la mujer. Y eso son cosas que le aportan en la presencia, en generar, en que lleguen y alcancen los lugares de poder y decisión para que, como estos, sean puntos de beneficio dentro de las organizaciones y los equipos de trabajo. ¿Pueden ser estas oportunidades para que se desarrolle más el liderazgo femenino, Magdalena? Sí, yo creo que nosotros quienes estamos aquí pertenecemos a una generación bisagra, porque somos la generación que tenemos la información, las estadísticas, los datos y la evidencia de que efectivamente existen brechas en el mercado de trabajo y existen obstáculos para el desarrollo profesional de las mujeres, ya sea por las dinámicas familiares, ya sea las brechas salariales que en promedio existen, la tasa de desempleo que es mayor para las mujeres, la inserción en trabajos de menor productividad o más informales, etcétera, etcétera. Esas brechas las conocemos, están medidas. O sea, en la época, por ejemplo, de Cristina Morán, no se sabía que había esas brechas, ¿no? Ya que se mencionó, Cristina Morán fue una pionera y fue una vanguardista en todo lo que ella quiso transformar. Hoy nuestra generación sabe que esos datos existen y que hay brechas, no lo podemos negar, ¿no? Como ayer, no sé si vieron el debate de Argentina, una candidata le preguntó a otra, ¿pero usted no reconoce que existen esas brechas por ignorancia o porque es machista, ¿no? Porque no queda otra? Hoy está documentado. Pero por otro lado, y esta es la buena noticia, es que somos la generación que además de tener la información, tenemos las herramientas para transitar el cambio, ¿no? Hoy Fer hablaba de mover la aguja. Hoy tenemos herramientas como los webs, los principios de empoderamiento de las mujeres, que las organizaciones se pueden comprometer a seguir. Hoy tenemos la posibilidad de que InMujeres tiene un sello de calidad con equidad para ir trabajando dentro de la estructura de esto. Hoy tenemos a OMEU, tenemos a REDME, tenemos estas instancias como Forbes Mujeres que nos dan energía para trabajar. Es decir, que nosotros como líderes tenemos la oportunidad de transformar esta realidad para las siguientes generaciones, para que justamente no se vuelvan a repetir estos obstáculos y estos escollos que las mujeres enfrentamos. ¿Que podemos hacerlo? No me cabe la menor duda. Las mujeres podemos llegar a los lugares de decisión y podemos tener el mismo éxito que muchos hombres empresarios o hombres líderes de organizaciones lo tienen. Pero el problema es que nuestro camino es mucho más difícil. Entonces, hoy en día esa oportunidad es enorme porque se ha visualizado que tener liderazgos femeninos es un plus. ¿Por qué? Porque agrega valor a las organizaciones desde el punto de vista reputacional, porque es un buen negocio, porque los indicadores de rentabilidad han mostrado que mejoran cuando hay equipos de liderazgo diversos, porque además es una valoración que se hace desde el punto de vista de los inversionistas. Hoy no hay ningún fondo de inversión que quiera invertir en una empresa que 100% está liderada por hombres, porque justamente eso no es síntoma de innovación, de modernidad, sino que los equipos complementarios son mucho más rentables. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas y la oportunidad para transformar esa realidad. Gestionado y medida. Exacto. Lo que no se mide no se gestiona y en este caso tenemos todo para poder hacerlo. Sí, dato mata relato. Exacto. Las brechas existen y pueden consultar la página de las estadísticas oficiales del INE y las brechas están absolutamente medidas. Quien no las quiere ver es porque, como se dijo ayer. ¿Viste cómo es? Pamela, quiero aprovechar contigo porque tenés hipoacusia. ¿Cómo es que tu experiencia personal también suma y aporta a atender otra diversidad? Además, a veces que pueda ser en contra del ser mujer para integrar un equipo, quizás una discapacidad también puede hacerlo.
¿Cómo aportó? Buenísimo. Creo que yo tengo hipoacusia bilateral en los 2 oídos, severa o profunda, depende en qué oído. Uso audífonos y uso lectura de labios. Estoy empezando a analizar, ponerme un implante coclear. Creo que esto es uno de estos ejemplos de interseccionalidad. Yo no soy solo mujer, soy mujer con hipoacusia. Hay mujeres LGBT, hay mujeres madres, mujeres no madres. Y todo eso complejiza un montón cómo atacar esa diversidad, porque no es la misma receta para todas. En mi caso, yo empecé hace 21 años con la sordera, a los 21 años, y se fue deteriorando progresivamente. Maduré mucho en mi manera de ver el tema, de procesarlo y de vivirlo. Al principio me costaba un montón hablar sobre el tema en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque pensaba que ya tengo suficientes barreras siendo una mujer en la industria financiera. Si le agrego el condimento de ser sorda, y me quedo acá. Pero después, un poco por necesidad, porque a medida que era más sorda era más difícil ocultarlo. Incluso me di cuenta que me impactaba negativamente el desempeño, porque a veces me decían, Pame, ¿por qué estás tan callada en las reuniones con mucha gente? Hablas mucho más y decís mucho más tu opinión uno a uno que las reuniones con muchas personas. Entonces, bueno, ahí como que tenía que empezar a explicar. Y bueno, entonces fui recorriendo ese camino y cuando entré a Pedido Ya, hace 4 años y medio, decidí, voy a ser 100% vocal con esto. Y desde el día 1 le dije a mi líder y empecé también a explicar qué tipo de acomodaciones yo precisaba para desempeñarme mejor. Y la verdad que eso resultó no solo en facilitarme a mí el trabajo, sino que hizo que la organización en sí sea más empática. Y 2 por 3 me entero que, sin ni siquiera comentarme, alguien está haciendo una acomodación para mí. Están seleccionando un restaurante con menos ruido para una cena corporativa, están haciendo una reunión en Meet que tiene mejores subtítulos en vez de en Zoom. Y después, por otro lado, creo que obviamente tampoco voy a hacer, digamos, entiendo que es más fácil hablar de esto cuando ya estás en una posición de liderazgo, ¿no? Yo me imagino que para personas que recién están empezando su carrera todavía pueden sentir que esto sea una barrera. Entonces, un poco lo que encontré es que siendo presidenta de la red o hablando en este tipo de paneles, en definitiva, tengo un impacto, en cierto modo, inspirador en las personas que, de hecho, después se acercan a mí y me dicen, che, no puedo creer que vos llegaste hasta donde estás con esta discapacidad. Yo también soy sorda. Ahora me diste ánimo a ponerme audífonos. Me pasó más de una vez, o sea, es increíble. Así que bueno, nada, creo que... Muchas gracias por animarte. ¿Ves? Exacto. Esta es una de las cosas. Un aplauso, por favor, porque de verdad... Dejar de hacer estas 2 preguntas finales. Prometo portarme bien en el próximo Summit. Virginia, bueno, sabemos que L'Oréal Group está trabajando mucho internamente, pero también para afuera, para la comunidad. Y me gustaría que cuentes un poco en esos proyectos que está, en estas políticas que tiene hacia afuera, vinculadas justamente al desarrollo profesional de mujeres. Exacto. Bueno, nosotros tenemos diferentes programas sponsoriados por diferentes marcas nuestras en las que ayuda a desarrollar a las mujeres, ¿no? Uno de ellos es uno de los programas que es Mujeres por la Ciencia, donde apoya a investigadoras dentro del ámbito de la investigación. Ya hace 11 años, si no me equivoco, estamos apoyando en este programa y desarrollando este programa. En el último tiempo también pueden ver y visualizar un programa que se llama El abuso no es amor, por parte apoyado de una de nuestras marcas Yves Saint Laurent, que trabaja también en todo lo que tiene que ver con el abuso y la equidad de género desde esa perspectiva, con formación y capacitación para toda la población. Y después tenemos otro programa, entre otras iniciativas que estamos teniendo, pero estos son como los estandartes nuestros, que tiene que ver con stand-up, que es en el acoso callejero, que también hemos tenido iniciativas que se pueden ver públicamente, que estamos desarrollando, impulsando y trabajando para poder llegar a más mujeres y organizaciones y población en general para trabajar sobre estas temáticas. Buenísimo. Lucía, ahora sí, haceme el denominador común del perfil de la mujer del liderazgo femenino. Hacémelo, porque tenemos... Tenemos. Algunas, está bueno porque ya tenemos muchas mujeres exitosas y podemos definir, ¿no? Anoten.
Ahora sí, anoten. Mira, antes, y bien breve también, pero estaba leyendo ayer cuáles son las capacidades que van a ser críticas en 10 años en el mercado laboral, y va haciendo check a todas las que sabemos que nosotras somos mejores hoy. Oh. Dentro de lo que son las capacidades, sacando las técnicas, evidentemente, que todos podemos desarrollar, la capacidad de inspiración a nuestros equipos, la capacidad de influencia bien entendida. Nosotras, las mujeres, podemos leer, por ahí hablaban, aprendimos a leer el lenguaje del llanto y demás, somos capaces de entender qué pasa en la organización y vincularnos desde otro lugar. El poder ser empáticas con nuestros equipos y atacar todos estos elementos de poder conversar de vulnerabilidades para generar diversidad desde otro lugar. Y bueno, yo creo que en general lo que es la colaboración dentro de los equipos se vuelve también clave. Después todo lo otro que sabemos, podemos hacer 20 cosas al mismo tiempo, sabemos hacerlo mejor que otros. Pero yo destacaría esto de conectar realmente con esa esencia cuando llegamos a la organización, confiar en nosotras, pensar en cómo somos capaces de liderar para que nos sigan, no es menor, pero para eso tenemos que ser nosotras, ¿no? Y creo que ese es el tweak que hay que llegar con confianza, entender que nos puede costar más, pero que vale la pena porque después hay mucho para dar y entregar. Y desde el punto de vista de la organización, si generamos espacios en donde la mujer va a poder realmente generar redes, trabajar para influir, trabajar para inspirar equipos y colaborar, los resultados después van a ir creciendo, ¿no? Lucía, Virginia, Magdalena, Pamela, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Una genia.